Hola, hola, buen día para todos y todas. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en su programa el día de hoy de Conversaciones que Sanan. Eh, Mi nombre es nuevamente Daniel Sierra y es para mí un gusto y un placer estar aquí con ustedes de nuevo. El día de hoy quería hablar con ustedes un poco acerca de un tema que me ha generado mucha curiosidad porque es algo que se presenta día a día entre la sociedad en la que vivimos actualmente y más que todo en las juventudes de hoy en día. El tema del que quiero hablar el día de hoy con ustedes es la ansiedad y el estrés en la juventud moderna. Entonces, para abordar esta temática del día de hoy, me gustaría iniciar con dos preguntas para ustedes, que me gustaría que reflexionen durante el desarrollo del programa y durante el transcurso del día o la semana. Entonces, las dos preguntas que quiero hacerles son, ¿por qué sentimos tanta presión hoy en día? ¿Sí? ¿Qué es eso que nos genera presión? ¿Y por qué parece que nunca estamos haciendo lo suficiente? ¿Sí? ¿Qué es eso que nos hace generar a nosotros esa creencia de que no hacemos lo suficiente en nuestro diario vivir? Entonces, con estas dos preguntas de apertura, quiero decirles que hoy exploraremos estos temas y vamos a poder aprender un poco a cómo manejarlos de manera asertiva. Bueno, para iniciar en esta temática del día de hoy, quería iniciar hablando un poco acerca de de estas problemáticas que tenemos, ya que hoy en día vivimos en una época llena de cambios constantes, incertidumbre y expectativas cada vez más altas. La sociedad nos empuja a ser un poco productivos, bueno, todo el tiempo, no un poco, más bien nos empuja a todo el tiempo tener que exigirnos demasiado y a ser súper productivos día tras día, sí, momento tras momento también nos impulsa a tener que todo el tiempo tener que destacar y a cumplir con estándares de éxito que muchas veces no sabemos si realmente es lo que queremos, si realmente es algo que a nosotros nos llena, nos apasiona o bueno, sí, que realmente nos hace sentir satisfechos en este caso. Esto siempre nos va a llevar a sentirnos agotados, ansiosos y en ocasiones completamente desbordados, ya que decimos no puedo más y ahí sí, como dice el dicho, fue la gota muchas veces que rebasó la copa, ¿sí? En muchas ocasiones. Bueno, esto, por ejemplo, lo quiero abordar desde algunos autores, ¿sí? Que hablan un poco acerca de esta temática, como lo son el sociólogo Zygmunt Bauman, que en su libro Modernidad Líquida nos explica que la incertidumbre de nuestra época nos hace vivir en un estado constante de inestabilidad, donde no hay certezas, todo cambia rápidamente y esto genera una sensación, perdón, de ansiedad colectiva, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, eh, todo el tiempo, todo está en constante cambio, en constante cambio. Todo el tiempo tenemos, por ejemplo, las modas fugaces y demás. Y nunca logramos como encajar en ninguna parte o sí, hacer algo que realmente nos satisfaga en el día tras día con nuestras decisiones y demás. Y esto hace que todo el tiempo estemos ansiosos. Todos vivimos en esa ansiedad tratando de cumplir metas, expectativas y demás, pero nunca logramos como llegar a ese punto de, de conseguir lo que queremos porque en realidad nunca tenemos esa capacidad de completar como ese fin, ¿sí? Por así decirlo. Por otro lado, también quería mencionar un poco a Byung-Chul Han, que en su obra La sociedad del cansancio nos menciona que vivimos en una era donde nosotros mismos nos explotamos, ¿sí? Constantemente, nos ponemos metas inalcanzables y nos culpamos cuando no podemos con todo. Entonces, siempre va a existir esa culpa que tenemos porque no logramos las metas que nosotros mismos nos ponemos o que nos ponen los demás, porque siempre nos estamos dando látigo, por así decirlo, con lo que tenemos que hacer. Y si no lo logramos en el momento, sentimos que estamos, mejor dicho, fracasando todo el tiempo y eso nos hace sentir esa constante ansiedad, ese constante estrés, sí, ese malestar constante al día tras día. Entonces, por eso quería enfocarlo también por este lado. Bueno, aparte de eso, eh, quería decirles que si en algún momento ustedes han sentido alguna de estas cuestiones, alguna de estas situaciones que les he comentado, estos sentimientos de ansiedad y estrés, quiero recordarles que no están solos, que todos lo estamos viviendo en esta época y que realmente es algo que podemos ir trabajando, ¿sí? Poco a poco, en conjunto o solos,
pero que lo importante es poder hacerlo de la manera adecuada. Bueno, para continuar con esta temática del día de hoy, quería hacer una pequeña definición de estos dos conceptos, tanto el estrés y la ansiedad, porque son dos términos que al final de cuentas muchas veces confundimos y creemos que son lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, para iniciar, quisiera hablar un poco del estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta del cuerpo ante situaciones que percibimos como demandantes. Este puede ser positivo en pequeñas dosis, porque nos ayuda a actuar, ¿sí? Nos ayuda como a tomar las decisiones necesarias y nos ayuda a entender que tenemos que ir avanzando y progresando, pero cuando ya es algo crónico, que ya es en exceso, puede ser muy dañino para nosotros, ¿sí? Porque ya empieza a afectarnos de maneras un poco fuertes y un poco ya innecesarias. Bueno, en segunda instancia, me gustaría hablar de la ansiedad, que es la ansiedad. La ansiedad, en cambio, sí, en contrario al estrés, es una sensación persistente de preocupación o miedo, en este caso, sí, constante, donde muchas veces está relacionada con la incertidumbre y con pensamientos catastróficos sobre el futuro, ¿sí? Porque si lo vemos, la ansiedad en realidad no es algo que nos esté preocupando del momento, nos está preocupando muchas veces es de lo que va a pasar y muchas veces ni siquiera ha sucedido, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nace ese sentimiento de ansiedad. Bueno, estas dos cuestiones como tal, podemos decir que afectan nuestra vida a diario, ¿sí? Diariamente nos están afectando y, y pueden afectar desde nuestra capacidad para concentrarnos en las tareas que tenemos que cumplir o bueno, lo que tenemos que hacer en el día a día, también pueden afectar nuestra salud física, en este caso, porque si ustedes se han puesto a pensar, o bueno, han visto los efectos de estas mismas, la ansiedad causa insomnio, cansancio y dolores musculares. El estrés también es muy constante. Cuando una persona está estresada, normalmente sabemos que tienen dolores de espalda, dolores de cabeza y así. Y la ansiedad también genera esta inestabilidad para mantener el cuerpo activo, también genera este dolor constante sí, de los músculos. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo todo el tiempo está tenso. Entonces hay que aprender a manejar esto, ¿sí? Poco a poco, paso a paso, pero vamos a ir aprendiendo un poco más sobre estos temas, ¿sí? Al transcurso de nuestro programa el día de hoy. Bueno, eh, ¿qué factores generan ansiedad y estrés en la juventud? Bueno, en la sociedad en general hoy en día. Entonces, porque vemos que la ansiedad no es que surja de la nada. Hay varios factores que alimentan esta como tal, sí, esta ansiedad. Entonces vamos a aprender un poco de cuáles son estos factores que realmente están afectando y que nos están generando la ansiedad, sí, día tras día. El primero podríamos definirlo como la presión académica y laboral, porque siempre nos enseñan que debemos estar un paso adelante, ser los mejores y nunca podemos fallar. ¿Sí? Tenemos que siempre dar lo mejor de nosotros y estar, mejor dicho, en los primeros puestos y tenemos que ser la persona más activa, la más propositiva, la persona que mejor haga las cosas, que tenga las mejores notas, que sea el número uno en todo sentido. Y si fallamos en algún momento, siempre se nos juzga a partir de ese fallo. Entonces, por ejemplo, para esto, un autor que es Jan Twain, en su la autora de la obra Aigin, explica que la generación actual ha crecido con una obsesión por el éxito que les genera altos niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque como vemos, siempre se ha tenido esa pequeña cuestión de que tenemos que ser exitosos toda nuestra vida. Tenemos que tener éxito para todo. O sea, tenemos que el éxito es algo que no podemos dejar de tener. La pregunta acá es, bueno, ¿qué es el éxito al final de cuentas, sí? O sea, ¿cuál es este éxito que estamos buscando? ¿El éxito financiero, económico, de salud? Bueno, ¿cuál? Aquí la única respuesta que siempre vamos a tener frente a qué es el éxito hoy en día, considerando la sociedad en la que vivimos, es el éxito financiero y ya, porque no hay otro tipo de éxito. O sea, bueno, no hay otro tipo de éxito que la sociedad considere importante, en este caso, para el desarrollo de las personas o demás. Porque aquí siempre se habla de que todos debemos de tener dinero en abundancia y que debemos de ser, mejor dicho, las personas, los millonarios de nuestra familia y que debemos de ser las personas que obtengan lo mejor de lo mejor, pero nunca
se nos permite como pensar en que al final de cuentas, qué tan exitoso es al final esas personas que llegan a ese punto, ya que si lo medimos de esta manera, puedo decir también que el éxito sería al final encontrar la felicidad. Eh, Otro de los puntos de los cuales quería hablar frente a esta constante, bueno, pregunta de qué surge, qué genera la ansiedad, es algo que vemos día tras día, que eso sí es inevitable, que son las redes sociales y la comparación constante que tenemos con la vida del otro. La vida del otro para nosotros siempre es más importante que nuestra propia vida y nosotros no nos guiamos por quiénes somos, por cómo actuamos, por cómo esto, sino siempre nos guiamos, intentamos guiar del que vemos allá en redes sociales que tienen la vida perfecta, entre comillas, pero como bien lo sabemos, nadie es perfecto, solamente que intentan demostrar el mejor lado en las redes. Entonces, por esto podemos decir que nosotros pasamos horas viendo vidas aparentemente perfectas en las redes cuando hacemos scrolling. Entonces, cuando scrolleamos, siempre vamos a ver a alguien aún más perfecto, ¿sí? Alguien que tiene la mejor casa, la mejor ropa, viaja por el mundo, que tiene la mejor relación del mundo, que tiene, no sé, los miles de millones, las miles de cosas, pero entonces ahí es cuando nos preguntamos, bueno, qué hicieron para llegar allí, todo esto, y empezamos a buscar la manera de tener lo mismo, y esto nos genera un estrés, una ansiedad constante que al final de cuentas nos hace daño y ni llegamos a la meta, ni hacemos nada, y muchas veces en el constante vaivén de estar buscando esto, lo único que hacemos es que nos enfermamos a nosotros mismos todo, con esta, sí, con esta constante búsqueda del éxito. Entonces, para esto, Brené Brown nos recuerda que en The Gifts of the Imperfection, eh, nos comenta que compararnos con otros solo alimenta nuestra inseguridad, ¿sí? Porque al final de cuentas, recuerden algo, como dicen bien, los reglas de la imperfección en su obra, ¿sí? De Vinnie Brown, eh, es esto, nosotros no buscamos ni siquiera este éxito o esta cuestión de estar generando cosas o demás porque realmente es necesario para nosotros, sino que siempre tenemos una inseguridad de que por el hecho de no tener este tipo de cosas, este tipo de vamos a decirlo así, este tipo de constante flujo material o monetario, nosotros vivimos inseguros de nosotros mismos, vivimos pensando que no somos nada, que no somos nadie. Entonces, esto es como una cuestión un poco irracional, pero que al final de cuentas surge. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar, como ya lo decía en anteriores ocasiones en otros programas, por las emociones, ¿sí? Porque las emociones como tal aquí sí juegan un papel sumamente importante y aquí lo vemos más que todo con todo esto que estamos hablando el día de hoy. Otro de los puntos que podemos hablar de que generan la ansiedad y, sí, y el estrés hoy en día es las expectativas familiares y sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos que debemos cumplir con lo que los demás esperan de nosotros y olvidamos preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Hace unos días atrás, si los que estuvieron en ese programa o los que ya lo vieron, eh, yo subí un capítulo que se llama Cumplir sueños o llenar expectativas. A esto iba con todo eso. ¿Por qué? Porque miren, en realidad nosotros muchas veces no nos enfocamos en qué queremos nosotros, cuáles son nuestros sueños, qué es lo que nosotros buscamos allá, ¿sí? Llegar a lograr, sino que siempre nos guiamos por lo que los demás quieren, por lo que nuestras familias nos dicen que tenemos que hacer, porque nuestras familias siempre nos dicen que tenemos que tener, ¿sí? Y demás, pero nunca nos enfocamos en realmente es lo que quiero, es lo que busco, es lo que me apasiona. No, sino que siempre nos dejamos guiar por lo que nos dijeron nuestros padres que teníamos que hacer, porque estudiamos muchas veces lo que nuestros padres querían estudiar, porque vieron en nosotros su reflejo de la vida que querían tener. Nos dejamos llevar porque nuestros abuelos nos dijeron, no, es que a mí me gustaría que usted hiciera esto, entonces nos dejamos llevar por el sentimiento, por esa falsa necesidad de aprobación, ¿sí? Que tenemos frente a nuestra familia, frente a nuestros amigos, frente a los demás y todo esto. Entonces, aquí es donde les pregunto, también me gustaría preguntarles a ustedes, ¿consideran que lo que están haciendo hoy en día les está permitiendo cumplir sus sueños o también están llenando solamente las expectativas de sus familiares, amigos o demás? Y si es así, por favor, analiza
qué es lo que realmente estás haciendo, si lo estás haciendo de la manera correcta, que si no es así, ponte a pensar qué plan de acción puedes tomar de en adelante para cambiar eso y que esto mismo te ayude también a manejar ese estrés y esa ansiedad por cumplir metas que realmente nunca fueron tuyas. Bueno, por último, una de las cuestiones también constantes que generan este estrés y ansiedad en nuestra sociedad actual es la incertidumbre sobre el futuro. ¿Por qué? Porque la crisis económica, el cambio climático y la inestabilidad laboral hace que muchísimos jóvenes, y bueno, la sociedad en general, sientan miedo sobre lo que viene. Sí, porque siempre vemos en las redes sociales, en las noticias, en los periódicos, en todo lado, vemos que siempre hablan de esto de que se cayó la bolsa, de que todo el tiempo la tierra sigue sobrecalentando, de que no hay trabajo, de que las bolsas de empleo siguen cayendo, de que sí, mejor dicho, pasan mil y un cosas. Entonces, aquí es donde yo les digo, bueno, todo esto sigue sucediendo día tras día, entonces, ¿por qué nosotros seguimos alimentando esa ansiedad por estar ahí, mejor dicho, a la expectativa de qué pasará? No, siento que aquí hay un punto muy importante que queremos de tocar porque, como dicen, nosotros no tenemos nada seguro. Y bien lo dijo Sigmund Bauman en su obra, y, como lo mencionabas un poco hace un momento, vivimos en una sociedad donde nada está escrito, sí, nada es seguro, y esto siempre va a generar una ansiedad colectiva en todo lado, porque las crisis van a seguir sucediendo, los efectos del cambio climático van a seguir sucediendo, la situación del desempleo va a seguir sucediendo, todo va a seguir sucediendo, pero entonces nosotros debemos de buscar es la manera de no entrar en esa cadena de crisis, sí, de estar ahí con esa ansiedad constante, sino más bien intentar bajar ese estrés, bajar esa ansiedad y empezar a buscar una manera de actuar en contra de, ¿sí? Buscando nuevas alternativas para la solución de estas mismas problemáticas, para nuestras vidas, ¿sí? En este caso. Bueno, aquí hablando de todo esto, hay algo que como les decía, me gustaría tocar también en cierto momento que es cómo afecta esta ansiedad y este estrés nuestra vida diaria. Porque como bien lo sabemos, esto siempre va a tener un impacto eh, muy profundo en nuestro desarrollo cotidiano, en nuestra vida cotidiana al día a día. Entonces, ¿cómo afecta esto? Por ejemplo, en este caso, genera una dificultad para la tomar decisiones, ¿sí? Para la toma de decisiones en este caso. ¿Por qué? Porque al vivir por ese estrés, esa ansiedad constante, no logramos tomar las decisiones adecuadas, no logramos tomar las decisiones correctas, siempre estamos en ese proceso de que no, se nos dificulta como poder avanzar porque no pensamos claramente, sino que pensamos precisamente sobre ese estrés, pensamos precisamente sobre esa ansiedad ahí constante y muchas veces nos bloqueamos, ¿sí? O sea, nos bloqueamos en este caso, que ese es otro punto, que es la procrastinación y el bloqueo mental. Miren, muchachos, se los digo de esta manera porque yo personalmente tuve una época en la cual cuando quería iniciar con este proyecto, siempre estuve como en ese constante proceso de pensar y repensar y con la ansiedad encima y el estrés de, no, es que tengo que hacerlo perfecto y la perfección tengo que buscarla y tengo que buscar el espacio, tengo que buscar los equipos y tengo que buscar, mejor dicho, las mil maneras para cumplir ese sueño. Pero entonces después un día me pregunté y dije, ok, ¿y si lo hago real? Y ya, y dejo ese estrés, esa ansiedad de estar todo el tiempo pensándome, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué voy a lograr? ¿Y si voy a llegar? ¿Y si voy a cumplir? Porque al final de cuentas, al vivir bajo este estrés, lo único que estaba haciendo era generarme un proceso de malestar emocional constante, de bloqueo, de procrastinación, en la cual ya no hacía nada, o sea, ni siquiera ya pensaba en si iba o no a lograr la meta de cumplir mi sueño de tener el podcast o así. Y la verdad, eso lo único que hacía era que yo eh, me motivara a no hacer nada, ¿sí? A no hacer totalmente nada. Entonces, aquí hay que hablar un poco sobre eso y decir, bueno, ¿qué estás haciendo para cumplir esos sueños? ¿Qué estás haciendo para todo esto? Y si realmente este estrés y ansiedad está haciendo que te bloquees y no los cumplas. Y si es así, ¿cómo vamos a hacer para mejorar esto y que bajar esos niveles de estrés y ansiedad para que así puedas lograr las metas que tienes, ¿sí? En el día a día. Eh, Otra de las problemáticas constantes que generan ese estrés y ansiedad también lo podemos ver
basado en los problemas que generan en nuestras relaciones personales. No crean, chicos, el estrés y la ansiedad mata las relaciones, literal. O sea, ¿por qué? Porque estamos sobrepensando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos sobrepensando en qué vamos a hacer, en si va a pasar, en si esta persona realmente me va a querer mañana o no me va a querer, o si se va a ir o no se va a ir, o si va a hacer o no va a hacer. Y todo eso, estamos en un maldito constante proceso de pensar cosas que ni siquiera han sucedido, que es lo que genera la ansiedad, ¿sí? Y esta ansiedad que genera al mismo tiempo estrés. Y vivimos estresados y ansiosos todo el tiempo con una pareja. ¿Qué hacemos esto? Le transmitimos sus sentimientos a esa pareja. Al final le generamos también esa estrés, ansiedad a esa pareja, haciendo cosas indebidas, diciendo cosas indebidas. Y a la final acabamos con estas relaciones, ¿sí? Ya sea, bueno, pareja, hablando también de amistades, hablando de familia, hablando, sí, de la constante interacción social que llegamos a tener, las relaciones que llegamos a crear con nosotros. Entonces, hasta con nosotros mismos, muchachos, porque si se dan cuenta de nuestra ansiedad que nos genera, por ejemplo, estar todo el tiempo revisando las redes sociales y mirando esos cuerpos perfectos y las vidas perfectas, arruina nuestra relación con nosotros mismos, llevándonos a pensar que nunca vamos a ser capaces de hacer eso, que nosotros no nos merecemos eso, que nosotros somos, mejor dicho, lo peor de lo peor y así, y nos quedamos ahí y al final no hacemos nada por mejorar. Otro de los problemas que estamos viendo muy constante frente a estas problemáticas son los síntomas físicos como los dolores de cabeza, insomnio y fatiga crónica. ¿No se han dado cuenta de que cuando están muy estresados les empieza a doler demasiado la cabeza? Les empieza a doler la cabeza en un punto que ya los inhabilita a hacer cosas, los manda a la cama y por más que tomen medicamentos ya no les ayuda. Los medicamentos sirven para malestares en el momento por, no sé, algo que generó una, sí, una gripe o, bueno, cosas así. Y los dolores de cabeza que se generan por, no sé, la subida de presión en el momento, pero por cosas naturales, sí, causas eh, no externas muchas veces. Cuando las causas son externas y tenemos esa constante sensación de estrés y ahí todo, nuestra cabeza va a seguir doliendo y va a seguir doliendo, por más que todos los medicamentos para todo eso. Miren, se los digo porque yo en algún momento de mi vida eh, sufrí de esto, sufrí esos constantes dolores de cabeza, al punto de que yo tenía que ir al médico a que me aplicaran tramadol para poder bajar esos niveles de dolores. O sea, llegó a un punto donde los médicos ya me decían, si ya el tramadol ya le deja hacer efecto, o sea, que ya no le ayuda a bajar esos niveles de dolores, tenemos que empezar a aplicar morfina. Fue lo primero que me dieron. Miren, si ya no controlas esto, la morfina es la siguiente opción y ya después de la morfina no hay así como mayor medicamento que sea fuerte. Entonces ahí fue cuando aprendí que yo decía, "Jue madre, el estrés me está matando, me está matando". Y tuve que empezar a mejorar esto precisamente porque dije, si yo me voy a llevar sobre el estrés, puede llegar al punto de que ya ni siquiera voy a poder vivir mi vida tranquilo porque ya todo el tiempo voy a estar en el médico, enfermo, sí, llevado del carajo, por así decirlo. El insomnio. Uy, chicos, el insomnio es lo peor. Creo que aquí alguno de los que me está viendo en el momento que va a ver en el futuro puede decirlo. Sufrir de insomnio es una de las peores cosas que uno puede sufrir, porque el hecho de no poder dormir, de no poder descansar, nos lleva a límites que no conocíamos antes y límites que no son positivos, límites que realmente lo único que nos enseña es a que nuestro cuerpo está mal y ya. ¿Por qué? Porque el insomnio es algo terrible. O sea, estar pensando todo el tiempo en una cama o en una silla o en la calle o demás y no poder descansar porque tu mente no te deja, es lo peor. Entonces, esto es lo que precisamente genera el estrés y la ansiedad. Es insomnio, eh, esa inhabilidad para dormir, para descansar, o sea, quita la paz, ¿sí? Y no hay nada peor que no tener paz. O sea, literalmente no poder descansar es algo que nos afecta en toda nuestra vida día a día. Y esto precisamente nos hace afectar nuestras relaciones personales, familiares, laborales, económicas, porque también la relación con el dinero es muy importante, chicos. Porque recuerden, la relación en el trabajo, la relación con tu trabajo y con el dinero hace que tú progreses día a día. Y si tú estás todo el tiempo ansioso y estresado por esto mismo,
vas a hacer que estas relaciones empeoren y que tu economía y tu situación laboral vaya empeorando día tras día, porque al final ya nada te va a satisfacer y todo el tiempo vas a querer huir de esto mismo precisamente. Otra de las cuestiones es la fatiga crónica. Sentirse cansado está bien hasta un punto, hasta un cierto punto, pero sentirse cansado todo el tiempo, sentir esa fatiga crónica constante, ya no está bien. ¿Por qué? Porque al sentirse fatigados todo el tiempo, o sea, constantemente, día a día, hora a hora, momento a momento, hace que ya no queramos, o sea, que ya no queramos seguir, que ya no queramos progresar, que ya no queramos avanzar. Y esto nos hace sentir que ya no somos capaces de nada. Nos hace sentir que nuestros sueños, nuestras metas y todo lo que un día soñamos se quedan ahí. Entonces, chicos, chicas, hay que mejorar esto, hay que buscar ayuda, no están solos. Y este programa es precisamente para eso, para que ustedes entiendan que no están solos, que aquí hay alguien que los está intentando entender día a día, porque también he pasado por ahí también, y me gustaría poder ayudarlos en la medida en la que pueda, en la medida en la que me permitan, me gustaría hacerlo para poder ayudarles a salir de esos escenarios, precisamente. Hablando de todo esto, ¿de dónde lo baso también? Desde un autor que muchos deben de conocer, que es Daniel Goleman, que él habla sobre la inteligencia emocional. Y él dice que cuando estamos ansiosos, nuestras emociones toman el control y nos cuesta pensar con claridad. Por eso muchas veces nos paralizamos ante decisiones importantes, ¿sí? Y como lo ven, todo esto que acaba de mencionar de todos los puntos que pueden llegar a suceder, y en cómo nos afecta el estrés y ansiedad, se dan cuenta que realmente cuando todo esto viene encima, no tenemos la capacidad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro cuerpo no están funcionando correctamente y lo único que van a hacer es que tomemos las peores decisiones en los peores momentos, ¿sí? Entonces hay que empezar a trabajar en todo esto. ¿Para qué? Para que empecemos a tomar buenas decisiones día a día y así evitar que esto nos afecte a futuro y precisamente así no sigamos generando más ansiedad y más estrés a la persona que viene adelante, ¿sí? Que somos nosotros dentro de un instante. Bueno, vamos a hablar un poco acerca también ahora de algunas estrategias para manejar la ansiedad y el estrés. Porque recuerden, no todo es negativo. En este caso, no todo lo que vamos a hablar es negativo. Todo lo que estamos tocando es negativo porque podemos aprender a manejar nuestra ansiedad con algunas estrategias claves y poner eso a nuestro favor. Entonces, primero, vamos a hablar de un poco de algunas estrategias, como les decía, y una de ellas es el autoconocimiento y la gestión emocional. Porque hay que reconocer que nuestras emociones nos ayudan a manejar, perdón, porque reconocer nuestras emociones nos ayuda a manejarlas mejor, ¿sí? Día tras día, momento a momento. Como decía Susan David en Agilidad Emocional, aceptar nuestras emociones sin juzgarlas nos permite tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a dejar de juzgarnos todo el tiempo por lo que decidimos y lo que hacemos, vamos a aprender a tomar mejores decisiones con el día a día, ¿sí? Con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque aprendemos a que no todo lo que sentimos es malo, tampoco es bueno, pero aprendemos que tenemos que manejar esas emociones a nuestro favor, ¿sí? A nuestro favor, no en nuestra contra. Por ejemplo, otro de los puntos para trabajar esto es las técnicas de relajación en mindfulness, ¿sí? Entonces, como le decía Kelly McGonigal en The Outside of the Stress, que eso quiere decir lo mejor, ¿sí? Lo mejor del estrés como tal, ¿sí? Dice que sugiere que cambiar nuestra perspectiva sobre el estrés puede ayudarnos a usarlo a nuestro favor en lugar de que nos domine, ¿sí? En ese caso, perdón, no era lo mejor, era lo positivo del estrés, ¿sí? Lo positivo del estrés, en este caso la hora, que se llama en español. Entonces, ¿por qué dice esto? Que sugiere cambiar nuestras perspectivas sobre el estrés, puede ayudarnos a usarlo a nuestro favor en lugar de que nos domine, porque el estrés es necesario, chicos. El estrés siempre va a ser necesario, pero entonces el estrés necesario es necesario en pequeñas dosis, no en dosis gigantes. Porque si tú te estresas en una dosis así gigante que no puedes ni siquiera controlar, te vas a matar. Literalmente, no en términos de acabar, ¿sí? Con nosotros, sino de acabar con nuestra paz, con nuestra integridad, con nuestra, sí, nuestra capacidad para decidir y demás.
Entonces, hay que aprender a manejar el estrés de manera adecuada y empezar a entregarnos esas pequeñas cargas de estrés para cumplir nuestras metas y así lograr todo con claridad y en el tiempo adecuado y necesario. Un ejemplo muy claro, que creo que aquí todos lo han pasado, en la universidad, o en la mayoría, en la universidad siempre dejábamos todo para última hora, la mayoría de veces. Los trabajos para última hora, estudiar para el examen a última hora, sí, los proyectos para última hora. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no hiciéramos eso, y más bien hiciéramos como un cronograma de actividades para hacerlas, sí, en este caso, y viéramos los espacios indicados y adecuados para lograr estas metas, créanme que llega el día de la entrega y nosotros hemos terminado 2 días antes ese trabajo, o un día antes, o horas antes de entregar ese trabajo, pero porque nosotros tomamos el tiempo para ir haciendo poco a poco, entregando esa pequeña carga de estrés en el momento, decir, bueno, voy a empezar a escribir hoy, voy a empezar a hacerme, voy a tomar, no sé, 1 hora de escritura, 10 minutos de descanso, otra hora de escritura, otros 10 minutos de descanso y así, o hacer el oponopono. Bueno, pero el oponopono no es, perdón, sino una técnica japonesa que era de, porque lo Ho'oponopono es algo de relación más bien. Hay una técnica japonesa que no recuerdo bien el nombre en este momento, pero que nos indica que nosotros debemos de hacer 30 minutos de trabajo por 5 descansos. Y así constantemente. 30 de trabajo, 5 descansos. 30 de trabajo, 5 descansos. ¿Por qué? Porque eso nos permite a que nosotros seamos más productivos y al final de cuentas, cuando ustedes llegan a esos 30 minutos o así, ustedes empiezan a ver que esos 30 minutos son muy cortos, entonces quieren seguir trabajando y así, y siguen buscando y siguen haciendo, hasta que al final llegan a hacer todo de la manera adecuada, correcta y sin necesidad de estar estresándose al final por tener que entregar algo a última hora y demás. Otro de los puntos importantes y claves para manejar este estrés y ansiedad es la desconexión digital. Chicos, hay que tomar pausas de las redes sociales para evitar esa comparación constante, muchachos, porque créanme, no hay nada peor que comparar nuestra vida con la vida de los demás, y más esas vidas perfectas que vemos en redes sociales que no existen muchas veces, que son simplemente actuaciones para darle a entender a la gente que hay que tener un estilo de vida y que al final de cuentas nos terminan vendiendo el curso perfecto para mejorar nuestra vida, pero resulta y pasa que ese curso perfecto no era tan perfecto porque al final no se adecuaba a nosotros, ¿sí? Entonces, chicos, tómense descansos. Las redes sociales no son tan importantes al final del día. Es importante entrar y consumir de las redes sociales, sí, un poco, claro. Hay que consumir productos de valor, o sea, constante contenido de valor que nos enseñe, que nos eduque, que todo esto. Pero no ese contenido de perfección en cuanto a las vidas que queremos tener y cosas así, porque créanme, van a llegar a un punto donde se van a estresar tanto que al final de cuentas van a quedar nuevamente en ese estrés y en esa ansiedad de no poder lograr esa meta, de ser como X persona, ¿sí? Que esa persona tiene mucha plata, que tiene carros, que tiene casas, tiene viajes, sale con muchas chicas y hace mejor mil y un cosas que al final de cuentas ni siquiera nos agrada a nosotros ese estilo de vida, pero como lo vimos allá que era tan perfecto, nos gustaría tenerlo, ¿sí? Porque así es el humano. El ser humano es ambicioso por naturaleza. Entonces, desconectémonos un poco. No quiere decir que tengan que desconectarse toda la vida. No, tómense espacios. Digan, hoy no quiero entrar a redes sociales por 1 hora. No lo hagan. Digan, no sé, me voy a poner a leer un libro en comparación a esto. Ya, empiezan a hacer otras cosas y créanme que eso les ayuda. Uf, les ayuda un montón, muchachos. Se los digo yo que yo era un consumidor constante de redes sociales. Yo no podía vivir sin mi celular cada 5 minutos revisando mis redes sociales. Revisando Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, ¿sí? Revisando todas estas redes, pero al final de cuentas, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de ver la vida de los demás. Con el objetivo de decir, "Uy, yo quiero eso. Uy, me encantaría tener esto, me encantaría tener lo otro". Y no está mal, no está mal soñar con tener cosas. Lo que está mal es todo el tiempo comparar nuestra vida actual con la de esa persona y decir, uy, yo por qué no tengo esto, y yo por qué no tengo lo otro, y yo por qué no he logrado esto, y yo por qué no he logrado lo otro. Al final de cuentas, muchachos, esta comparación constante lo único que les va a hacer es enfermarlos. Los va a enfermar, los va a enfermar de una manera terrible. Los va a enfermar de una manera que ustedes van a decir, uy, no, ojalá nunca hubiera hecho eso porque al final no se van a sentir satisfechos, no se van a ser felices nunca, y lo único que les va a generar es esa incomodidad de estar pensando todo el tiempo por qué mi vida no puede ser tan perfecta como la de esta persona. Otro de los puntos que me gustaría tocar con ustedes es la organización y establecimiento de límites. Hay que aprender a decir no y no sobrecargarnos de tareas. Chicos,
Recuerden que es necesario cumplir con ciertas tareas en el día a día. Recuerden que es necesario cumplir con los objetivos que tenemos establecidos, pero no es necesario cumplir con todo al mismo tiempo. No tenemos que entonces que porque es un familiar, que porque es un amigo, que porque es mi pareja, porque es X o Y persona, que tenga que hacer lo que esas personas quieran todo el tiempo. No, no, chicos, ustedes también tienen una vida. Hay que aprender a decir no. Hay que aprender a decir no, no puedo. No, no tengo tiempo. No, no quiero. ¿Sí? No, nosotros nos enseñaron que todo el tiempo debemos de estar ahí para servir a la gente. Sí, hay que servir a la gente, hay que ayudarles, hay que tener, sí, ese espíritu de servicial, pero tampoco hay que dejarnos tomar como las personas que tienen que, mejor dicho, cargarse, sobrecargarse con todo, que porque el otro quiere que así sea, que porque el otro necesita. No, sí, muchachos, pero ustedes también necesitan, también quieren, también, sí, están con su carga de estrés a diario. Todos en esta vida tenemos hoy en día una carga de estrés constante, sea laboral, económica, de estudio, ¿sí? De lo que sea, de relaciones, de pareja, de lo que, sí, de todo lo que se puedan imaginar. Entonces, el hecho de que ustedes digan que no, no es porque sean egoístas o demás, no, es porque ustedes también necesitan tomarse un tiempo para ustedes respirar, respirar un poco. Hay que bajarle cinco es estrés, cinco es ansiedad por el mañana. Entonces, aprendan a decirle no a las personas. No porque ustedes no quieran ayudarlos, sino no porque ustedes no pueden en el momento, ¿sí? Porque hay momentos para todo. Y ustedes pueden ayudar a la gente en el futuro y cosas así, claro. Y pueden ayudarlos con ciertas tareas claves, claro, pueden hacerlo. Pero no tienen que cargarse con la carga de los demás, porque ustedes tienen una vida ya. Y esa vida les implica que ustedes tengan que estar pendientes de ciertas cosas en particular. Entonces, aprender a decir no es importante. Recuerden eso siempre. Bueno, una última estrategia, en este caso, para poder manejar este estrés, puede ser el buscar apoyo. Hay que buscar apoyo. Créanme que hablar con alguien de confianza, acudir a terapia, es muy necesario siempre. Entonces, si ustedes tienen un amigo con el cual puedan hablar y se puedan desenvolver y puedan decir las cosas y puedan tener ese espacio para estar tranquilos, para tener esa paz, háganlo. Si no lo encuentran, páguenle a un psicólogo. Créanme, la terapia es muy importante, muchachos, para aprender a manejar ese estrés y esa ansiedad que nos trae el día a día. Y si ustedes no lo hacen por ustedes, nadie va a venir a hacerlo. Créanme, nadie va a venir a salvarlos. Entonces, háganlo, busquen ayuda, busquen ese amigo con el que puedan hablar, busquen esa persona que los pueda escuchar, busquen las maneras de sobrellevar esto, pero no se queden ahí. Porque bien lo dijo Garbor Mate en su obra When the Body Says No, ¿sí? Cuando el cuerpo dice no. Dice, ignorar nuestras emociones puede llevarnos a problemas de salud serios. Y eso es muy cierto, chicos. Esa persona menciona esto en su libro y es algo que todos sabemos y como lo mencionaba hace poco, el estrés y la ansiedad lo único que nos genera son malestares cuando son llevados al límite. Cuando son llevados al límite nos va a generar ese estrés y ansiedad constante. Entonces aprendan a decir ayuda, aprendan a buscar ayuda y aprendan a que ustedes importan en todo sentido, en todo momento y que lo que ustedes tienen por decir es importante y que necesita ser escuchado. Bueno, por favor, si tienen a alguien que los pueda ayudar, que los pueda escuchar, acudan a esa persona, si no, vayan con el psicólogo. Vean, vayan a la EPS, busquen la terapia, así sean los 20 minutos que esto, pero que sea motivador para ustedes después buscar algo más, sí, algo más adecuado a lo que ustedes necesitan. Pero empiecen dando el primer paso, que es aceptando que necesitan ayuda, ¿sí? Porque nos enseñaron que teníamos que hacer todo solos y que teníamos que, mejor dicho, sobrecargarnos y ser perfectos y no buscar ayuda, que si buscamos ayuda nos van a joder y todo. No, no, chicos, no, chicas. Buscar ayuda es importante y aprender a decir, necesito ayuda, necesito que alguien me escuche, es importante. No todo el tiempo podemos con todos solos, recuerden eso. Bueno, ya para cerrar nuestro programa el día de hoy, me gustaría decirles que si en alguna vez se han sentido abrumados por la ansiedad, quiero que recuerden esto, siempre, recuérdenlo siempre, chicos. No están solos, no están solos y no tienen que tener las respuestas para todo lo que les surge en el día a día o lo que les surge en el momento, siempre, no tienen que tener la respuesta en el momento ahí instantáneamente, ¿no? En ese instante.
Recuerden que es necesario pensar las cosas, es necesario analizar qué es lo que nos tiene así, por qué nos tiene así y por qué no hemos hecho algo antes para poder solucionarlo. Y ya que tengamos estas respuestas, ahora empezar a actuar y decir, bueno, vamos a hacer algo ya, ¿sí? No se queden tampoco ahí todo el tiempo pensando porque el pensar constantemente y solo pensar no les va a ayudar en nada. Hay que tomar decisiones, hay que actuar, pero entonces primero tenemos que analizar por qué llegamos a la situación que llegamos y por qué estamos como estamos. Bueno, recuerden que está bien detenerse un instante, respirar y como les decía ahorita, pedir ayuda. Es necesario que nos detengamos un momento a pensar, como les decía, y dejemos un momento nuestra mente en blanco. Busquen ejercicios de respiración. Hay aplicaciones en el celular, para el celular, perdón, que les enseña a respirar, que les enseña a hacer ejercicios de respiración, que les enseña muchas cosas, chicos. Hay programas en YouTube, en Facebook, en todo lado donde ustedes pueden escuchar a personas de su experiencia hablando y demás, y se nos parecen mucho nuestras vidas, y esto nos puede ayudar a entender también cómo podemos actuar, ¿sí? Porque de pronto si vemos una historia que es muy parecida a la nuestra, y vemos que a esa persona le sirvió algo, podemos tomarlo. No quiere decir automáticamente que ya va a funcionar sobre nosotros, pero sí al menos podemos ver si esa misma técnica nos puede ayudar, ¿sí? En este caso. Entonces, chicos, hagámoslo, no se queden ahí, solamente pensando en el quizás o en el lo puedo hacer, pero hagamos algo por mejorar nuestra vida, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad que siempre nos presiona a ser perfectos, muchachos, siempre lo va a hacer. Pero es que la vida no se trata de eso, se trata de aprender, de crecer y de encontrar nuestro propio ritmo, ¿sí? De vivir la vida a nuestro propio ritmo, muchachos. Tenemos que vivir la vida al ritmo de los demás, tenemos que vivirla a nuestro, ¿sí? A nuestro ritmo como tal, y como mejor dicho, al son que me toque les bailo. Pero entonces tenemos que aprender primero a bailar, ¿sí? Tenemos que aprender a vivir. Entonces, nada, no se exijan tanto, desen el permiso para ser humanos, para sentir, para aprender, para escuchar, para sí, para conocer y reconocerse día tras día. Y nada, esa es la reflexión del día de hoy. Eh, si fue algo de su agrado, muchísimas gracias en serio por acompañarme en este episodio nuevamente de Conversaciones para Sanar. Recuerden que aquí estamos todos los días hablando de este tipo de temáticas, hablando de este tipo de situaciones que son situaciones constantes de nuestro día a día, que realmente son cosas que a todos nos llegan a pasar y que nos, sí, nos aquejan, en este caso. Y si les gustó lo que dije el día de hoy, si les sonó, si les llamó la atención, no olviden compartirlo con sus amigos. En este caso, no olviden compartir estos videos, que puede que así como a ustedes les sirvió de algo en un momento o les llegó de alguna otra manera, a otro también le puede llegar y le puede ayudar. Recuerden que si necesitan ayuda o algo más, déjenmelo saber en mis redes sociales, que se las dejé ahí en la cajita de descripción de este video, si no en un comentario. Y podemos buscar las maneras, chicos. Recuerden que aquí estamos también para ayudarlos. Aquí estamos buscando las maneras también de poder conectarlos con otras personas, conectarlos con, sí, con gente profesional de estas áreas que os pueda ayudar a buscar esa ayuda y esa salida de todos esos problemas que vivimos en el día a día. Nada, nos vemos mañana nuevamente con un nuevo episodio. Recuerden que aquí estamos para ustedes. Eso es para ustedes, tanto para ustedes como para mí, porque eso es un viaje de auto conocimiento y autodescubrimiento personal, pero asimismo es algo que quiero compartir con ustedes porque puede que también les ayude y los ayude a encontrar ese camino que quizás pensaban que estaba perdido. Nada, cuídense mucho, recuerden que los quiero mucho y nos vemos mañana en una nueva emisión. Que estén muy bien. Bye bye.